Este es un pasaje que es muy conocido por nosotros porque o lo hemos visto en televisión, o lo hemos oído mencionar algo acerca de él, y es la ocasión en que David enfrenta a Goliat. ¿Trajiste Biblia, Miguelcita? ¿No? Tati, ¿me prestas una Biblia, por favor? Entonces, vamos a leer algunos apartes del capítulo 17, es extenso, pero entonces sí les voy a contar qué estaba pasando. Resulta que David era el menor de varios hermanos, era el más niñito, y él tenía unos hermanos, los tres mayores, que ellos hacían parte del ejército de Israel, porque eran altos, fornidos, eran fuertes, eran guerreros. Ellos eran los que siempre habían sacado la cara por la casa, porque era un orgullo tener a un hijo pues defendiendo a su nación, y lo sigue siendo para la nación de Israel. Para ellos es un orgullo pertenecer al ejército. Entonces, ¿qué pasó? Que sus hermanos estaban en la guerra y David estaba cuidando las ovejas de su papá, que era una labor muy aburridora, porque pues era sentarse a mirar las ovejas mascar pasto, que esa situación que aparentemente era tan aburridora, David la supo aprovechar. ¿Cómo la supo aprovechar? Él aprovechó para hacer los salmos, para aprender a tocar instrumentos, para enfrentarse a osos, a leones. Eso fue un tiempo que cualquiera hubiera podido decir aburridosísimo, qué pereza, muy maluco, pero fue el tiempo de preparación para algo grande que tenía Dios para David. ¿Qué sucedió? Que el papá llamó a David y le dijo: ve a David, vaya y le lleva esta comidita a sus hermanos, que pues deben estar allá en el frente de la batalla, y pregunte cómo están, y tráigame algo de ellos como para yo cerciorarme que sí están bien, que me manden alguito. Entonces David se fue, y cuando llegó allá, oh sorpresa, se encontró con un escenario muy inusual, y era que estaba formado el ejército de Israel en un lado, y del otro lado estaba formado el ejército enemigo, que era el de los filisteos, y todo el ejército de Israel estaba quieto. Y entonces él, como vio eso tan extraño, empezó a preguntar qué está pasando. Entonces le contaron el cuento a David. ¿Qué le contaron? Le contaron que había un paladín, que era un representante del ejército enemigo, que había salido, pero ese no era cualquier representante. Él medía 6 codos y piquito. Medía más de 6 codos, era muy alto, era un gigante, y desafió al ejército de Israel y les dijo: vean, el que pelee conmigo, si me vence, mi pueblo va a servirles a ustedes, pero si yo lo venzo, les ganamos, ustedes nos sirven a nosotros. Entonces todos los días por la mañana salía Goliat se llamaba este paladín, salía Goliat y le decía al pueblo de Israel: ¿quién de ustedes va a salir a pelear conmigo? Y el pueblo de Israel, todos señalaban al de al lado, ninguno quería ir, todos estaban atemorizados, ni siquiera el rey quería ir. Saúl estaba atemorizado ante ese gigante, y llegó David, delgadito, niñito, nunca había ido a la guerra. ¿Y qué les dijo? Entonces vamos a ver las características que el Señor, esos aspectos que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida para derribar esos gigantes. En primer lugar, debemos entender que nuestra grandeza no radica en nosotras mismas, sino en quién, en aquel que llevamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos una clara visión de lo que somos. Vamos un poquito atrás al capítulo 16, versículo 7. Si de pronto Janecita me hace el favor de leer. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. David, al lado de sus hermanos, todo el mundo decía, qué pecadito, tan chiquitico, tan flaquito, ¿qué va a poder? Nunca lo ha hecho, no tiene experiencia, es muy jovencito. Pero el Señor había dicho algo muy claramente, y es: no mires lo que miran los hombres, porque los hombres que miran lo que está delante de sus ojos, Sí. pero Jehová mira el corazón. Dios mira la actitud que hay en nuestro corazón. Y llega David a decirle al ejército de Israel: vean, ¿cómo se le va a ocurrir a ese gigante, a ese tal Goliat, desafiar al ejército del Dios viviente, al ejército del Dios de Israel? Que me lo pongan aquí al frente, que me lo traigan, yo lo cojo, yo lo acabo. Y todo el mundo decía: ay, Dios mío, lo va a coger y lo va a aplastar de un puño, lo coge y así, ya, murió. Nadie tenía confianza en él. ¿Eso desanimó a David? No. Todos empezaron a criticar. Una mujer de fe no se desanima frente a las críticas. Una mujer de fe no se desanima cuando los demás la quieren desanimar. Todos empezaron a decirle a David: pero si es que él es un hombre de guerra, él ha estado en muchas batallas, él ha matado muchos hombres, es muy fuerte, es muy grande, es imposible que usted haga algo ahí. Y David se desanimó, ¿no? Porque su confianza no estaba en lo que le decían las personas, sino en la capacidad del corazón de él, en aquel que él llevaba en su corazón. Él no confiaba en su fuerza, porque él era flaquito y era más chiquito que Goliat. Él no confiaba en su propia fuerza, él no confiaba en su experiencia, porque nunca había ido a la guerra. Él en quién confiaba, en aquel que llevaba en su corazón. Por eso es muy importante que una mujer de fe tenga una clara visión de sí misma, porque todo a nosotros nos puede indicar que no somos capaces.